El empresario notó la cicatriz en la mano de la nueva secretaria. La misma cicatriz que tenía su hermana que desapareció hace décadas. Presta atención a lo que sucedió. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los rascacielos de la ciudad cuando Ricardo Montero estacionó su automóvil en el aparcamiento subterráneo del edificio corporativo. Como cada mañana desde hacía más de 2 décadas, el ritual era el mismo: aparcar en el espacio reservado para el director general, tomar el ascensor hasta el piso 30 y sumergirse en el torbellino de reuniones, decisiones y responsabilidades que conllevaba dirigir una de las empresas más importantes del país. Ricardo, a sus 50 años, era la viva imagen del éxito corporativo. Alto, de cabello entrecano perfectamente peinado y traje impecable, emanaba una autoridad natural que se había ganado a pulso con años de trabajo duro y decisiones acertadas. Sin embargo, detrás de esa fachada de seguridad y control, se escondía un hombre marcado por una herida que el tiempo no había logrado cerrar. Mientras el ascensor ascendía, Ricardo se permitió un momento de reflexión. Era lunes, el inicio de otra semana que prometía ser tan exigente como la anterior. Pero algo era diferente. Hoy conocería a su nueva asistente personal, una posición que había estado vacante durante las últimas semanas tras la jubilación de Marta, quien había sido su mano derecha durante más de 15 años. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, dando paso al bullicio controlado de la oficina ejecutiva. Ricardo caminó por el pasillo, saludando con un gesto a los empleados que ya se encontraban en sus puestos. «Buenos días, señor Montero», saludó Javier, el jefe de seguridad, con un asentimiento respetuoso. «Buenos días, Javier». «Todo en orden», respondió Ricardo, deteniéndose brevemente. «Sí, señor». La nueva asistente ya llegó. La señorita Ramírez de Recursos Humanos la está orientando en este momento. Ricardo asintió, agradeciendo la información. «Excelente. Gracias, Javier». Continuó su camino hacia su oficina, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Las asistentes personales eran cruciales en su trabajo diario y esperaba que la nueva adición al equipo estuviera a la altura de las exigencias del puesto. Al llegar a la antesala de su oficina, Ricardo se encontró con Carmen Ramírez, la eficiente directora de Recursos Humanos, quien conversaba en voz baja con una mujer joven. Al verlo, Carmen sonrió y se acercó. «Buenos días, Ricardo. Permíteme presentarte a Elena Vázquez, tu nueva asistente personal». Ricardo dirigió su mirada hacia la mujer que se había puesto de pie. Elena tendría unos 40 años, de estatura media, cabello castaño recogido en un moño elegante y ojos color avellana que transmitían inteligencia y determinación. Vestía un traje sastre gris oscuro que le daba un aire profesional y serio. «Mucho gusto, señor Montero», dijo Elena, extendiendo su mano para saludar. «Es un honor formar parte de su equipo». Ricardo estrechó la mano ofrecida, notando el firme apretón. «El gusto es mío, Elena. Bienvenida a bordo». Fue en ese preciso instante, cuando sus manos se tocaron, que Ricardo lo vio. Una cicatriz, fina pero visible, que se extendía desde la base del pulgar hasta la muñeca de Elena. El mundo pareció detenerse por un segundo. «Esa cicatriz», murmuró Ricardo, su mente transportándose súbitamente a un pasado que creía enterrado. Elena, confundida por la reacción de su nuevo jefe, preguntó: «Disculpe». Ricardo parpadeó, dándose cuenta de que se había quedado mirando fijamente la mano de Elena. Rápidamente compuso su expresión, esbozando una sonrisa profesional. «No es nada. Gracias, Elena. Estoy seguro de que trabajaremos muy bien juntos». Carmen, percibiendo la tensión repentina, intervino con suavidad. «Elena, ¿por qué no le muestras al señor Montero la agenda del día? Yo me retiro para que puedan comenzar a trabajar». Elena asintió, agradeciendo silenciosamente la intervención. «Por supuesto. Señor Montero, cuando esté listo, tengo los informes de la semana pasada y la agenda actualizada para revisar». Ricardo asintió distraídamente. «Perfecto. Dame unos minutos y te llamaré para que los repasemos juntos». Con un gesto, se despidió de ambas mujeres y entró a su oficina, cerrando la puerta tras de sí. Una vez solo,
se apoyó contra la puerta, sintiendo que le faltaba el aire. La imagen de aquella cicatriz se había grabado a fuego en su mente, despertando recuerdos que había luchado por mantener dormidos durante años. Se acercó al gran ventanal que dominaba una pared entera de su oficina, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Pero sus ojos no veían los edificios ni el tráfico matutino. En su lugar, veía el rostro de una joven de 18 años, con el mismo cabello castaño y ojos avellana que la mujer que acababa de conocer, Lucía, su hermana menor. La niña de sus ojos que había desaparecido hace 25 años, dejando tras de sí un vacío que nada había podido llenar. Ricardo cerró los ojos, recordando la última vez que la vio. Era una noche de verano, calurosa y cargada de electricidad, no solo por la tormenta que se avecinaba sino por la tensión que se respiraba en la casa familiar. No pueden controlar mi vida, gritaba Lucía, sus ojos brillantes de furia y determinación. Tengo 18 años, por el amor de Dios. Puedo tomar mis propias decisiones. Su madre, Elena, intentaba razonar con ella. Lucía, cariño, solo queremos lo mejor para ti. Entiende que nos preocupamos, lo mejor para mí. Lucía soltó una risa amarga. ¿Lo mejor es obligarme a estudiar una carrera que odio? ¿Elegir con quién debo salir? ¿Controlar cada aspecto de mi vida? Ricardo, entonces con 25 años y recién graduado de la universidad, observaba la escena desde el marco de la puerta, dividido entre su lealtad hacia sus padres y el amor por su hermana pequeña. Lucy, por favor, intentó intervenir. Escúchalos. Quizás podamos llegar a un acuerdo, pero Lucía lo miró con una mezcla de decepción y traición. ¿Tú también, Ricardo? Creí que al menos tú me entenderías. Antes de que alguien pudiera decir algo más, Lucía tomó su mochila, ya preparada, y se dirigió a la puerta. Me voy, declaró con una calma que contrastaba con la tormenta emocional de momentos antes. No intenten buscarme. Cuando esté lista, si alguna vez lo estoy, volveré. Lucía, no, gritó su madre, intentando detenerla, pero fue demasiado tarde. La puerta se cerró de golpe, el sonido resonando como un trueno en la casa repentinamente silenciosa. Esa fue la última vez que Ricardo vio a su hermana. Abriendo los ojos, Ricardo volvió al presente. La cicatriz en la mano de Elena, su nueva asistente, era idéntica a la que Lucía tenía. Un recuerdo de una tarde de verano cuando, jugando en el jardín, Lucía se había cortado con un trozo de vidrio escondido entre la hierba. No puede ser, murmuró Ricardo, pasándose una mano por el rostro. Es imposible, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Elena tenía aproximadamente la edad que Lucía tendría ahora, el mismo color de cabello, los mismos ojos. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. Adelante, dijo, componiendo rápidamente su expresión. Elena entró, llevando una tablet y una carpeta. Señor Montero, ¿está listo para revisar la agenda? Ricardo asintió, indicándole que tomara asiento frente a su escritorio. Mientras Elena comenzaba a detallar las actividades del día, Ricardo la observaba atentamente, buscando en cada gesto, en cada inflexión de su voz, algo que pudiera confirmar o descartar sus sospechas. Y a las 3 de la tarde tiene la videoconferencia con los inversionistas de Shanghái, concluyó Elena, levantando la vista de la tablet. Ricardo se dio cuenta de que apenas había escuchado la mitad de lo que ella había dicho. Gracias, Elena. Parece que será un día ocupado. Así es, señor. ¿Hay algo más que necesite en este momento? Ricardo dudó por un segundo. Una parte de él quería bombardearla con preguntas, exigir respuestas a las 1000 interrogantes que bullían en su mente. Pero su lado racional, el mismo que lo había llevado al éxito en los negocios, lo contuvo. No, eso es todo por ahora. Gracias, Elena. Ella sintió y se levantó para salir. Justo cuando llegaba a la puerta, Ricardo no pudo contenerse. Elena, la llamó. Ella se volvió, expectante. Sí, señor Montero. Ricardo se aclaró la garganta. Esa cicatriz en tu mano, ¿cómo te la hiciste? Por un instante, tan breve que Ricardo casi creyó haberlo imaginado,
un destello de algo, miedo, sorpresa, cruzó por los ojos de Elena. Pero su expresión permaneció serena. «Oh, esto», dijo, mirando su mano como si acabara de notar la cicatriz. «Fue un accidente cuando era niña». «Nada serio, realmente». Ricardo asintió lentamente. «Entiendo». «Gracias, Elena. Puedes retirarte». Una vez solo nuevamente, Ricardo se hundió en su silla, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. La respuesta de Elena había sido vaga, evasiva incluso. ¿Era posible que? No, se dijo a sí mismo. No podía permitirse albergar falsas esperanzas. Sin embargo, mientras encendía su computadora y se preparaba para sumergirse en el trabajo del día, Ricardo no podía sacudirse la sensación de que algo importante había comenzado a desentrañarse. La desaparición de Lucía había dejado un vacío en su familia que nunca se había llenado. Sus padres, devastados, nunca se recuperaron completamente. Su madre había fallecido hace 5 años, llevándose a la tumba la esperanza de volver a ver a su hija. Su padre, ahora retirado, pasaba sus días en silencio, mirando viejas fotografías y preguntándose dónde habían fallado. Ricardo, por su parte, había canalizado su dolor en el trabajo, construyendo su imperio corporativo como una forma de escape, de compensación quizás, por no haber podido proteger a su hermana pequeña. Pero el recuerdo de Lucía, de su risa contagiosa, de sus sueños y su espíritu rebelde, nunca lo había abandonado. A lo largo de la mañana, Ricardo se encontró observando a Elena a través de la puerta de cristal de su oficina. La veía interactuar con otros empleados, atender llamadas, organizar documentos. Cada movimiento, cada gesto, era escrutado en busca de alguna señal, alguna pista que pudiera confirmar o descartar sus sospechas. En un momento, Elena levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Ricardo desvió rápidamente la mirada, fingiendo estar absorto en unos documentos. Pero no pudo evitar notar el rubor que tiñó las mejillas de Elena. ¿Vergüenza? ¿Incomodidad? ¿O el reconocimiento de alguien que ha sido descubierto? La mañana dio paso a la tarde y Ricardo se obligó a concentrarse en su trabajo. Tenía reuniones importantes, decisiones cruciales que tomar. No podía permitirse distracciones, por más que el misterio de Elena lo consumiera por dentro. Fue durante una pausa entre reuniones cuando Ricardo, casi sin pensarlo, tecleó el nombre de su hermana en el buscador de Internet. Lucía Montero desaparecida, escribió, presionando Enter con una mezcla de anticipación y temor. Los resultados fueron los mismos de siempre, viejos artículos de periódicos locales que reportaban la desaparición, foros de discusión donde se especulaba sobre su paradero, incluso algunas teorías conspirativas absurdas. Nada nuevo, nada que pudiera arrojar luz sobre el misterio que ahora se había reavivado. Ricardo estaba a punto de cerrar la ventana cuando algo llamó su atención. Era un post en un foro de personas desaparecidas, fechado hace apenas un mes. El usuario, anónimo, preguntaba si alguien tenía información sobre una joven desaparecida en la ciudad hace 25 años. Los detalles coincidían perfectamente con Lucía. Con el corazón acelerado, Ricardo leyó los comentarios. La mayoría eran especulaciones sin fundamento o mensajes de apoyo. Pero uno, en particular, hizo que se le helara la sangre. Conozco a alguien que podría ser ella. Vive en la ciudad, tiene un trabajo estable. Pero no estoy seguro. Si eres familiar, contáctame en privado. El comentario había sido publicado hace 3 semanas y no había respuestas visibles. Ricardo se debatió internamente. ¿Debería responder? ¿Podría ser una pista real o solo otro callejón sin salida? Antes de que pudiera decidir, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Elena. Señor Montero, disculpe la interrupción. Su videoconferencia con Shanga comienza en 5 minutos. Ricardo cerró rápidamente la ventana del navegador. Gracias, Elena. Estaré listo en un momento. Elena asintió y se retiró, pero no antes de que Ricardo notara una expresión curiosa en su rostro. ¿Había visto algo en la pantalla? La videoconferencia transcurrió sin problemas, pero Ricardo apenas pudo concentrarse.
Su mente oscilaba entre las cifras y proyecciones que discutían y la posibilidad de que su hermana perdida estuviera más cerca de lo que jamás había imaginado. Cuando finalmente terminó la jornada laboral, Ricardo se encontró solo en su oficina, contemplando la ciudad que se oscurecía a través de la ventana. Las luces de los edificios comenzaban a encenderse, creando un mosaico de luz y sombra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ricardo se sentía atrapado entre dos mundos, el exterior, lleno de responsabilidades y expectativas, y el interior, un torbellino de dudas y esperanzas recién despertadas. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, girándose para ver quién era. Elena entró, sosteniendo una carpeta. «Señor Montero, aquí están los informes finales que solicitó. ¿Necesita algo más antes de que me retire?» Ricardo la observó por un momento, notando detalles que antes había pasado por alto. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, un gesto que le recordaba tanto a Lucía. El tono de su voz, con ese ligero acento que no podía ubicar del todo. «No, gracias, Elena. Puedes irte a casa», respondió finalmente. Ella asintió y se dio la vuelta para marcharse, pero Ricardo no pudo contenerse. «Elena, espera», la llamó. Ella se detuvo, volviéndose hacia él con una expresión de curiosidad. «Sí, señor». Ricardo dudó por un momento, sopesando sus palabras. «Disculpa si esto suena extraño, pero, ¿de dónde eres originalmente?» Una sombra pareció cruzar el rostro de Elena por un instante, tan rápido que Ricardo casi creyó haberlo imaginado. «Nací aquí, en la ciudad», respondió ella, su voz cuidadosamente neutral. «Aunque viví en varios lugares durante mi juventud». «Ya veo», dijo Ricardo, sin saber cómo continuar sin parecer sospechoso o invasivo. «Es solo que, tu acento me resulta familiar, pero no logro ubicarlo». Elena sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Oh, eso. Supongo que es resultado de haber vivido en tantos lugares diferentes. Las personas siempre me dicen que no pueden ubicar de dónde soy». Ricardo asintió, sintiendo que había llegado a un callejón sin salida. «Entiendo. Gracias, Elena. Que tengas una buena noche». «Igualmente, señor Montero», respondió ella, saliendo de la oficina. Una vez solo, Ricardo se dejó caer en su silla, frotándose las sienes. ¿Estaba volviéndose loco? ¿O realmente había algo en Elena que no cuadraba? Decidió que necesitaba aire fresco para aclarar sus ideas. Tomó su abrigo y salió de la oficina, decidiendo bajar por las escaleras en lugar del ascensor para estirar las piernas. Mientras descendía, su mente repasaba los eventos del día. La cicatriz en la mano de Elena, idéntica a la de Lucía. Su reacción evasiva cuando le preguntó al respecto. El post en el foro de personas desaparecidas. Y ahora, esa vaga respuesta sobre su origen. Al llegar al vestíbulo, Ricardo saludó distraídamente al guardia de seguridad y salió a la calle. El aire frío de la noche lo golpeó, despejando un poco su mente. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. ¿Y si Elena realmente fuera Lucía? ¿Qué haría? ¿Confrontarla directamente? ¿Investigar más a fondo? ¿O simplemente dejar las cosas como estaban, respetando la decisión que ella hubiera tomado hace tantos años? Ricardo se detuvo frente a un pequeño parque, observando a las pocas personas que paseaban a esa hora. Parejas caminando de la mano, un hombre paseando a su perro, una mujer mayor sentada en un banco alimentando a las palomas. De repente, algo llamó su atención. Al otro lado de la calle, saliendo de una cafetería, estaba Elena. Llevaba una bolsa de papel en una mano y un café en la otra. Ricardo se quedó paralizado, sin saber si acercarse o no. Antes de que pudiera decidir, vio que Elena se detenía abruptamente, mirando fijamente algo en su teléfono. Su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y miedo. Rápidamente, guardó el teléfono en su bolso y comenzó a caminar apresuradamente en dirección opuesta a donde estaba Ricardo. Sin pensarlo dos veces, Ricardo comenzó a seguirla, manteniendo una distancia prudente. Algo en la reacción de Elena había despertado todas sus alarmas.
¿Qué había visto en su teléfono que la había alterado tanto? Elena caminaba rápido, casi corriendo por momentos, mirando ocasionalmente sobre su hombro como si temiera que alguien la siguiera. Ricardo se mantuvo en las sombras, su corazón latiendo aceleradamente. Después de varias cuadras, Elena se detuvo frente a un edificio de apartamentos. Rápidamente, ingresó el código de seguridad y entró. Ricardo se acercó al edificio, observando las ventanas iluminadas, preguntándose cuál sería el apartamento de Elena. Estaba a punto de dar media vuelta e irse cuando notó algo en el suelo, junto a la entrada. Era un pequeño objeto brillante. Se agachó para recogerlo y su corazón dio un vuelco. Era un viejo relicario de plata, idéntico al que le había regalado a Lucía en su 10º cumpleaños. Con manos temblorosas, Ricardo abrió el relicario. Dentro, descolorida por el tiempo pero aún reconocible, había una fotografía. Eran él y Lucía, sonriendo a la cámara en un día de playa, hace lo que parecía una eternidad. Dios mío, murmuró Ricardo, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Es ella. Realmente es ella. En ese momento, todas las dudas, todas las coincidencias, todas las sospechas cobraron sentido. Elena, su nueva asistente, la mujer que había aparecido de la nada en su vida esa misma mañana, era sin lugar a dudas su hermana perdida, Lucía. Ricardo se apoyó contra la pared del edificio, tratando de procesar la magnitud de su descubrimiento. Miles de preguntas inundaron su mente. ¿Por qué había vuelto ahora? ¿Por qué trabajar para él? ¿Sabía ella quién era él cuando solicitó el trabajo? ¿Qué había sucedido en todos estos años? Pero junto con las preguntas, una emoción abrumadora comenzó a crecer en su pecho. Alivio, alegría, una sensación de completitud que no había sentido en 25 años. Su hermana estaba viva. Estaba bien. Y estaba aquí, tan cerca que podría subir las escaleras y tocar su puerta en este mismo instante. Sin embargo, la reacción de Elena, no, Lucía, al mirar su teléfono lo detuvo. Algo la había asustado. Y si ella había mantenido su identidad en secreto todo este tiempo, debía tener una razón. Ricardo apretó el relicario en su mano, tomando una decisión. No podía confrontarla, no así, no ahora. Necesitaba entender más, necesitaba estar seguro de que al revelar que sabía la verdad, no la estaría poniendo en peligro o alejándola nuevamente. Con cuidado, guardó el relicario en su bolsillo. Mañana, se dijo, mañana comenzaría a desentrañar este misterio. Con pasos lentos, se alejó del edificio, su mente ya elaborando un plan. Mientras caminaba de regreso a su auto, Ricardo no pudo evitar sonreír. Por primera vez en 25 años, sentía esperanza. Su hermana había vuelto a su vida, y esta vez, no la dejaría ir sin luchar. El camino a casa esa noche fue un torbellino de emociones para Ricardo. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para sacar el relicario de su bolsillo y mirarlo nuevamente, como si temiera que fuera a desaparecer. Cada vez que lo hacía, una nueva oleada de recuerdos lo inundaba. Recordó el día que le regaló ese relicario a Lucía. Era su 10º cumpleaños, y él había ahorrado durante meses para comprárselo. La cara de felicidad de Lucía cuando lo abrió, sus ojos brillantes de emoción, el abrazo fuerte que le dio, todo estaba tan vívido en su memoria como si hubiera sido ayer. Te prometo que siempre lo llevaré conmigo, Richie, le había dicho Lucía, usando el apodo cariñoso que solo ella usaba. Así siempre te tendré cerca, pase lo que pase. Esas palabras, que en su momento habían sido solo una dulce promesa infantil, ahora cobraban un nuevo significado. Lucía había cumplido su promesa. A pesar de los años, a pesar de la distancia, a pesar de todo lo que hubiera pasado, había conservado ese pequeño trozo de su pasado, de su familia. Al llegar a su casa, un amplio penthouse en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, Ricardo se sintió repentinamente solo. El lujo que lo rodeaba, los premios y reconocimientos que adornaban las paredes, todo parecía vacío y sin sentido frente a la magnitud de su descubrimiento. Se sirvió un vaso de whisky y salió al balcón, observando la ciudad que se extendía ante él. En algún lugar, en un edificio de apartamentos mucho más modesto, estaba su hermana.
tan cerca y a la vez tan lejos. Ricardo tomó un sorbo de su bebida, dejando que el líquido ámbar quemara su garganta. Su mente no dejaba de dar vueltas, tratando de imaginar qué habría vivido Lucía en todos estos años. ¿Había sido feliz? ¿Había formado una familia? ¿Había logrado cumplir sus sueños, esos mismos que la habían llevado a huir de casa? Y luego estaba la pregunta más inquietante de todas: ¿por qué había decidido volver ahora, y de esta manera? Ricardo recordó la expresión de miedo en el rostro de Elena, Lucía, cuando miró su teléfono esa noche. ¿Estaba en algún tipo de problema? Necesitaba ayuda pero no sabía cómo pedirla. Decidió que, a primera hora de la mañana, llamaría a su investigador privado de confianza. Necesitaba saber más sobre la vida de Elena Vázquez antes de dar el siguiente paso. Pero tendría que ser cuidadoso. Si Lucía descubría que la estaba investigando, podría asustarse y desaparecer nuevamente. Con un suspiro, Ricardo volvió a entrar en su apartamento. Se dirigió a su estudio y abrió un cajón que rara vez tocaba. Allí, cuidadosamente guardada en una caja de terciopelo, estaba la última fotografía que se habían tomado juntos como familia, pocas semanas antes de la desaparición de Lucía. En la imagen, todos sonreían a la cámara, sus padres, él y Lucía. Pero ahora, mirándola con nuevos ojos, Ricardo podía ver la tensión en la sonrisa de su hermana, la chispa de rebeldía en sus ojos. ¿Cómo no lo había notado antes? Te encontré, Lucy, murmuró, pasando suavemente un dedo por la imagen de su hermana. Esta vez, haré las cosas bien. Te lo prometo. Esa noche, Ricardo durmió poco. Sus sueños estaban llenos de recuerdos mezclados con escenarios imaginarios de reencuentros y explicaciones. Se despertó varias veces, cada vez convencido por un momento de que todo había sido un sueño, solo para sentir el alivio inundar su pecho al tocar el relicario en su mesita de noche y confirmar que todo era real. Cuando finalmente amaneció, Ricardo se levantó con una determinación renovada. Hoy sería un día crucial. Tendría que actuar con normalidad en la oficina, tratar a Elena como si nada hubiera cambiado, mientras simultáneamente comenzaba su investigación privada. Mientras se preparaba para ir a la oficina, Ricardo no pudo evitar sentirse como un actor a punto de subir al escenario para la actuación más importante de su vida. Cada gesto, cada palabra, tendría que ser cuidadosamente medida. Resiste un poco más, Lucy, murmuró mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Pronto estaremos juntos de nuevo. Y esta vez, no dejaré que nada nos separe. Con esa promesa silenciosa, Ricardo tomó su maletín y salió de su apartamento, listo para enfrentar el día que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Los días siguientes a su descubrimiento fueron un verdadero desafío para Ricardo. Cada mañana, al entrar a la oficina y ver a Elena, no, Lucía, sentada en su escritorio, tenía que luchar contra el impulso de correr hacia ella y abrazarla, de decirle que sabía quién era realmente y que todo estaría bien. En lugar de eso, mantenía una fachada de normalidad, intercambiando saludos corteses y discutiendo asuntos de trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, su mente no dejaba de dar vueltas, analizando cada gesto, cada palabra de Elena en busca de pistas sobre su pasado y sus intenciones. Buenos días, Elena, saludó Ricardo una mañana, una semana después de su descubrimiento. ¿Cómo va la preparación para la presentación de la próxima semana? Elena levantó la vista de su computadora, sonriendo profesionalmente. Buenos días, señor Montero. Todo va según lo planeado. Acabo de enviarle el borrador final para su revisión. Ricardo asintió, notando cómo Elena evitaba el contacto visual prolongado. ¿Era eso una señal de su secreto, o simplemente profesionalismo? Excelente, respondió. Lo revisaré esta tarde. Ah, y Elena, sí, señor. Ricardo dudó por un momento. Nada, no es importante. Buen trabajo. Mientras entraba a su oficina, Ricardo se reprendió mentalmente. Cada día era más difícil mantener la compostura, no hacer preguntas, no buscar confirmación de lo que ya sabía en su corazón. Una vez en la privacidad de su despacho,
Sacó su teléfono personal y marcó un número que había empezado a conocer muy bien en los últimos días. Javier, dijo en voz baja cuando contestaron al otro lado. ¿Tienes algo nuevo para mí? Javier Soto, el investigador privado que Ricardo había contratado, respondió con su habitual tono profesional. Buenos días, señor Montero. De hecho, sí tengo algunas actualizaciones interesantes sobre el caso de Elena Vázquez. Ricardo se inclinó hacia adelante en su silla, su corazón acelerándose. Te escucho. He estado investigando su pasado, como me pidió, comenzó Javier. Lo primero que llama la atención es la falta de registros concretos antes de hace unos 20 años. Es como si Elena Vázquez no existiera antes de ese momento. Eso confirma mis sospechas, murmuró Ricardo. ¿Qué más? Logré rastrear su historial laboral. Ha trabajado en varias empresas a lo largo de los años, siempre en puestos administrativos o de asistente. Curiosamente, nunca permanece en un trabajo por más de 2 o 3 años. Ricardo frunció el ceño. ¿Alguna razón aparente para los cambios frecuentes? No hay nada en sus registros que indique problemas o despidos, respondió Javier. Parece que simplemente se mueve. Cambia de trabajo, a veces de ciudad, como si estuviera evitando establecerse demasiado en un lugar. Esta información hizo que Ricardo se hundiera más en su silla. La imagen de su hermana, constantemente en movimiento, siempre mirando por encima del hombro, le provocó una punzada de dolor. ¿Qué hay de su vida personal?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Esa es la parte más intrigante, señor Montero. Por lo que he podido averiguar, Elena Vázquez vive una vida extremadamente privada. No hay registros de matrimonio, ni hijos. Sus vecinos la describen como amable pero reservada. Entra y sale a horas regulares, pero rara vez recibe visitas. Ricardo cerró los ojos, imaginando la vida solitaria que su hermana había llevado todos estos años. ¿Qué la habría llevado a aislarse así? Hay algo más, continuó Javier, su voz adquiriendo un tono de urgencia. Anoche, mientras vigilaba su apartamento, vi algo extraño. Ricardo se enderezó en su silla. ¿Qué viste? Un hombre. Se detuvo frente al edificio de Elena por varios minutos, mirando hacia las ventanas. Luego hizo una llamada telefónica y se fue rápidamente. No pude escuchar la conversación, pero su comportamiento era sospechoso. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. ¿Pudiste ver cómo era? Alto, de complexión fuerte. Llevaba una gorra y gafas oscuras, lo que dificultó ver su rostro claramente. Pero logré tomar algunas fotos. Se las enviaré en un momento. Gracias, Javier, dijo Ricardo, su mente ya elaborando posibles escenarios. Sigue investigando. Y, mantén un ojo en Elena. Si ves algo más sospechoso, avísame de inmediato. Después de colgar, Ricardo se quedó mirando por la ventana de su oficina, perdido en sus pensamientos. La información que Javier le había proporcionado solo había aumentado su preocupación. ¿Estaba Lucía en peligro? ¿Era ese hombre misterioso la razón por la que había estado huyendo todos estos años? Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. Adelante, dijo, componiendo rápidamente su expresión. Elena entró, sosteniendo una carpeta. Señor Montero, aquí están los informes que solicitó para la reunión de la tarde. Ricardo la observó mientras se acercaba a su escritorio. Ahora que sabía la verdad, podía ver pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que un mechón de cabello caía sobre su frente, igual que cuando era adolescente, el ligero temblor en sus manos cuando estaba nerviosa, un hábito que aparentemente no había perdido con los años. Gracias, Elena, dijo, tomando la carpeta. Luego, antes de poder detenerse, añadió, ¿está todo bien? Te noto un poco tensa. Elena pareció sorprendida por la pregunta. Por un momento, Ricardo creyó ver un destello de vulnerabilidad en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Estoy bien, señor Montero, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo un poco cansada. He estado trabajando hasta tarde en la presentación. Ricardo asintió, sabiendo que era una mentira.
Quería decirle que lo sabía todo, que podía confiar en él, que la protegería de lo que fuera que la estuviera asustando. Pero se contuvo. Entiendo, dijo en su lugar. No te sobrecargues. Si necesitas ayuda con algo, házmelo saber. Gracias, señor. Lo tendré en cuenta, respondió Elena, y salió rápidamente de la oficina. Una vez solo, Ricardo sacó el relicario de su bolsillo, abriéndolo para mirar la fotografía que contenía. ¿En qué te has metido, Lucy?, murmuró, pasando un dedo por la imagen de su hermana sonriente. El resto del día transcurrió en una nebulosa de reuniones y llamadas telefónicas, pero la mente de Ricardo estaba lejos de los asuntos corporativos. Observaba a Elena a través de la puerta de cristal de su oficina, notando cómo miraba constantemente su teléfono, cómo se sobresaltaba ligeramente cada vez que alguien se acercaba a su escritorio. Cuando llegó la hora de irse, Ricardo tomó una decisión. No podía simplemente ir a casa y pretender que todo estaba bien. Necesitaba saber más, necesitaba asegurarse de que Lucía estuviera a salvo. Elena llamó mientras ella recogía sus cosas. ¿Tienes un momento? Ella se acercó a su oficina, una expresión de curiosidad en su rostro. Sí, señor Montero. Ricardo respiró hondo. He notado que has estado trabajando mucho últimamente. Quería invitarte a cenar esta noche, como agradecimiento por tu dedicación. La sorpresa en el rostro de Elena fue evidente. Oh, yo agradezco la oferta, señor Montero, pero no creo que sea apropiado. Insisto, dijo Ricardo, tratando de mantener un tono casual. Es solo una cena de trabajo. Hay algunos proyectos que me gustaría discutir contigo en un ambiente más relajado. Elena pareció dudar por un momento y Ricardo pudo ver el conflicto en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, señor. Gracias por la invitación. Excelente, sonrió Ricardo, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Conozco un restaurante tranquilo cerca de aquí. Podemos ir caminando, si te parece bien. Mientras salían juntos del edificio, Ricardo no pudo evitar notar cómo Elena miraba nerviosamente a su alrededor, como si esperara que alguien los estuviera observando. Su comportamiento solo confirmó sus sospechas. Algo no estaba bien. La cena sería su oportunidad para acercarse más, para tratar de entender qué estaba pasando. Y quizás, si tenía suerte, para finalmente romper el muro que Lucía había construido a su alrededor durante todos estos años. Mientras caminaban hacia el restaurante, Ricardo se preparó mentalmente. Esta noche podría cambiar todo. Solo esperaba tener la fuerza y la sabiduría para manejar lo que fuera que descubriera. El restaurante que Ricardo había elegido era un lugar pequeño y acogedor, con mesas discretamente separadas que ofrecían la intimidad perfecta para conversaciones privadas. Mientras se sentaban, Ricardo no pudo evitar notar cómo Elena, Lucía, escaneaba rápidamente el lugar, como evaluando posibles salidas. ¿Te gusta el lugar?, preguntó Ricardo, tratando de romper el hielo. Elena asintió, esbozando una sonrisa tensa. Es agradable. Muy tranquilo. Ordenaron sus bebidas y entradas, y por un momento, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ricardo sabía que tenía que proceder con cautela. Cada palabra, cada gesto, podría ser crucial. Elena, comenzó, decidiendo abordar primero temas de trabajo. Quería felicitarte por tu desempeño estas últimas semanas. Has demostrado ser una excelente adición al equipo. Gracias, señor Montero, respondió ella, relajándose un poco. Me esfuerzo por dar lo mejor de mí en cada trabajo. ¿En cada trabajo?, preguntó Ricardo, viendo una oportunidad. Debe ser agotador cambiar de empleo con frecuencia. ¿Qué te hizo decidir trabajar para nuestra empresa? Elena pareció tensarse nuevamente. Bueno, yo siempre busco nuevos desafíos. Su empresa tiene una excelente reputación. Ricardo asintió, notando cómo ella evitaba dar detalles específicos. Decidió presionar un poco más. Sabes, es curioso, dijo, manteniendo un tono casual. Cuando revisé tu currículum, no pude evitar notar algunas lagunas. Periodos de tiempo sin explicación.
Los ojos de Elena se abrieron ligeramente, una chispa de alarma visible en ellos. Oh, eso. Bueno, tomé algunos años sabáticos para viajar, explorar diferentes opciones. Entiendo, dijo Ricardo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Yo también tuve una época así, de búsqueda. Aunque en mi caso, fue más una búsqueda de alguien que de algo. Elena lo miró fijamente, y por un momento, Ricardo creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Pero rápidamente, ella desvió la mirada. Debe haber sido difícil, murmuró. Lo fue, respondió Ricardo, su voz cargada de emoción. Perder a alguien cercano, alguien a quien amas, y no saber qué le pasó, es una herida que nunca cicatriza completamente. Elena permaneció en silencio, pero Ricardo pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su copa. Fue en ese momento cuando Ricardo decidió que era hora de la verdad. Sacó lentamente el relicario de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Elena, dijo suavemente, ¿reconoces esto? El efecto fue inmediato. Elena palideció, sus ojos fijos en el relicario. Por un largo momento, no dijo nada, y Ricardo pudo ver una tormenta de emociones cruzando su rostro. ¿Dónde lo conseguiste?, susurró finalmente, su voz apenas audible. Ricardo tomó una respiración profunda. Lo encontré la otra noche, frente a tu edificio. Creo que se te cayó cuando entrabas apresuradamente. Elena cerró los ojos, como si estuviera luchando internamente. Cuando los abrió nuevamente, Ricardo vio lágrimas contenidas en ellos. Lucía, dijo suavemente, extendiendo su mano sobre la mesa para tomarla de ella. Sé que eres tú. Te he buscado durante 25 años, y ahora estás aquí, frente a mí. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena, no, de Lucía. Ya no había necesidad de mantener la fachada. Richie, susurró, usando el apodo que solo ella usaba para él. Lo siento tanto. Yo, no sabía cómo decírtelo. Ricardo sintió que su propio corazón se rompía al ver el dolor en los ojos de su hermana. ¿Por qué, Lucy? ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué no volviste? Lucía tomó una respiración temblorosa. Es una larga historia, Richie. Y no es seguro para ti saberla. No es seguro, repitió Ricardo, la preocupación evidente en su voz. Lucía, ¿estás en peligro? Alguien te está amenazando. Ella asintió lentamente. Hay personas. Personas peligrosas. He estado huyendo de ellas durante años. Ricardo apretó su mano. Cuéntamelo todo. Por favor. Déjame ayudarte. Y así, en ese pequeño restaurante, Lucía comenzó a desentrañar la historia de los últimos 25 años. Habló de cómo, poco después de huir de casa, se había involucrado con las personas equivocadas. Un grupo que al principio parecía ofrecerle la libertad y la aventura que buscaba, pero que resultó ser una organización criminal. Cuando me di cuenta de en que me había metido, ya era demasiado tarde, dijo, su voz quebrada por la emoción. Sabían demasiado sobre mí, sobre nuestra familia. Amenazaron con lastimarlos si intentaba irme o contactarlos. Ricardo escuchó en shock cómo su hermana había pasado años trabajando para esta organización, primero por miedo, luego buscando una forma de escapar y proteger a su familia. Hace unos años, finalmente logré escapar, continuó Lucía. Pero nunca dejaron de buscarme. He estado cambiando de identidad, de trabajo, de ciudad, siempre un paso adelante de ellos. ¿Y ahora?, preguntó Ricardo, temiendo la respuesta. Lucía bajó la voz. Creo que me han encontrado. El otro día, recibí un mensaje, una advertencia. Y he visto a alguien vigilando mi apartamento. Ricardo pensó en el hombre que Javier había visto. Todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué viniste a trabajar para mí?, preguntó. ¿No era arriesgado? Lucía esbozó una sonrisa triste. Quería verte, Richie. Después de todos estos años, quería estar cerca de ti, aunque fuera por un corto tiempo. Pensé que podría irme antes de que las cosas se complicaran.
Pero entonces me contrataste, y no pude resistirme a la oportunidad de estar cerca de mi hermano nuevamente. Ricardo sintió que su corazón se hinchaba de amor y dolor al mismo tiempo. Su hermana había arriesgado todo solo para estar cerca de él. Lucy, dijo con firmeza, no estás sola en esto. No voy a permitir que nadie te lastime. Vamos a enfrentar esto juntos. Lucía lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Pero Richie, es peligroso. No puedo arrastrarte a esto. Soy tu hermano mayor, respondió Ricardo con una sonrisa determinada. Se supone que debo protegerte. Déjame hacerlo ahora. Justo en ese momento, el teléfono de Lucía vibró. Ella lo miró y su rostro palideció. Es él, susurró. Me ha encontrado. Ricardo se levantó rápidamente. Vamos, saldremos por la puerta de atrás. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Mientras salían apresuradamente del restaurante, Ricardo sabía que estaban a punto de embarcarse en el capítulo más peligroso de sus vidas. Pero por primera vez en 25 años, estaban juntos. Y esta vez, no dejaría que nada los separara. Tomados de la mano, los hermanos Montero se perdieron en la noche, listos para enfrentar lo que viniera. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero ahora tenían lo más importante, el uno al otro.